La determinación de la pena es la determinación de las consecuencias jurídicas del hecho punible llevada a cabo por el juez conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución. Tiene como función identificar y medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipe de un delito. Se trata de un procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones penales. Tenemos etapas de la determinación de la pena: identificación de la pena básica e individualización de la pena. Identificación de la pena básica: se establece un espacio o marco punitivo que tiene un límite o mínimo inicial y un máximo o límite final. Por ejemplo, el hurto agravado, que está tipificado en el artículo 186, primer párrafo del Código Penal, tiene como sanción conminada una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor a 6 años. En individualización de la pena concreta se divide la pena en 3 partes o 3 campos: primer tercio, de 3 a 4 años; segundo tercio, de 4 a 5 años; y tercer tercio, de 5 a 6 años. En individualización de la pena, la evaluación de circunstancias atenuantes y agravantes genéricas se evalúa las circunstancias del artículo 46 del Código Penal, por ejemplo, antecedentes penales, reparación del daño, etc. Y por otro lado, pluralidad de agentes, valiéndose de un inimputable. Estas circunstancias sin factores o indicadores de carácter subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Conforme al artículo 445A, la pena se determina cuando no existen atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes. La pena se determina en el tercio inferior, que viene a ser el primer tercio, de 3 a 4 años. Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio, que viene a ser el segundo tercio, de 4 a 5 años. Cuando ocurren únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior, que viene a ser el tercer tercio, de 5 a 6 años. Individualización de la pena, evaluación de circunstancias atenuantes, privilegiadas o agravantes cualificadas. En el artículo 102, trámite de la Constitución en el actor civil, nos menciona que el juez de investigación preparatoria, una vez que ha recabado información del fiscal acerca de los sujetos procesales personados en la causa y luego de ser debidamente notificados, la solicitud de constitución en el actor civil resolverá dentro del tercer día. En el artículo 16 de nuestro Código Penal nos señala que en sus efectos el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. En el artículo 14 de nuestro Código Penal nos menciona que en sus efectos se señala que si el error fuere vencible se atenuará la pena. En el artículo 21 de nuestro Código Penal, en los casos del artículo 20, si no concurren alguno de los requisitos, el juez podrá disminuir la pena hasta límites inferiores en el mínimo legal. En el artículo 22, que es la responsabilidad restringida, podrá ser reducida prudencialmente la pena. Estas son circunstancias que hacen menos grave el injusto o disminuyen la culpabilidad, ya que no le puede corresponder, por ejemplo, la tentativa en el homicidio en el marco abstracto del artículo 106, que la pena es de 6 a 20 años, pues ya que una cosa es matar y otra cosa es intentar matar, y en nuestro marco abstracto solo es referencia de tentativa. Y si no sería así, tendría que asumir e inventar una realidad en el supuesto de la tentativa y asumir en la ficción que se pudo haber matado, ¿no? Ahora, tenemos como segunda ponencia 4 puntos específicos. El primer punto habla que las circunstancias no pertenecen a la teoría del delito y son accidentales. El segundo punto nos habla que las categorías de la teoría del delito no son circunstancias. El tercer punto nos habla que las categorías de la teoría del delito no son accidentales. El cuarto punto nos habla que son causas de disminución o aumento de punibilidad. A esto tenemos 3 propuestas sobre el mínimo. La primera, que estas circunstancias privilegiadas operan no para fijar un marco legal directamente en la disminución judicial prudencial de la pena exacta. Como segunda propuesta tenemos que se disminuye en 1/3 por cada circunstancia privilegiada, y como tercera propuesta se habla de la aplicación directa del artículo 29 del Código Penal, es decir, el mínimo sería de 2 días. Con respecto a este último punto del artículo 29 del Código Penal, tenemos un ejemplo. Digamos que Miguel Pérez ingresa a una casa rompiendo el candado del mismo a fin de sustraer un bien de dicho inmueble, por ejemplo un televisor. En dicho momento es sorprendido y capturado, pero ¿cuál sería su marco punitivo? A esto tenemos también una serie de puntos específicos con respecto a la concurrencia de circunstancias privilegiadas y cualificadas.
El artículo 45, numeral 3, literal C, señala que tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior, ¿no? En un caso de un ejemplo, pues, de un delito de hurto y si es reincidente, ¿no? Ahora, con las concurrencias de circunstancias agravantes cualificadas, también en lo que respecta que se concreta por encima del tercio superior, también tenemos un ejemplo en el caso, pues, concreto y directo del ejemplo que se trate de un delito de hurto, si es reincidente y además que el delito se haya consumado.